Nico, apaga el micrófono mientras empieza, porfa. Gracias. Oigan, empecemos ya, ¿no? Pues es que hay 13 personas, por eso yo estaba esperando, no sé, cómo quieran. Nicolás, a las 4:10 iniciamos, ¿vale? En punto. Listo. Hola Andrés, buenas tardes. Y buenas tardes a todos, chicos. Hola, Robin. Hola, Carolina. Hola Caro y hola Mari. Hola, Mariana.
Listo, Nico, iniciemos. Bueno, pues entonces empecemos. Ahí están viendo la pantalla. No, yo no lo veo. No. Acá. Tampoco. Tampoco. Ahí. No. No. Menos. Esperen por qué. Ahora sí. No. No. Nada. Ahora sí. Ya. Me avisan. ¿Listo? Sí, ahora sí. Bueno, pues muchachos, esta presentación la verdad es muy cortica. No hay mucho en lo que ahondar. Simplemente vamos a mencionar lo más usado, algunas partes y de pronto puse dos videitos con unos procedimientos que me parecieron interesantes. Entonces, primero, pues, ¿qué es una sonda? Ahí, ¿cómo se define? Un instrumental generalmente largo y delgado que se introduce en un conducto de una cavidad para explorar o evacuar o distender algún paso de algún conducto, cuando estos se estenosan o se cierran. ¿Qué funciones tienen los instrumentos? Pues hay una función evacuadora, acá es instaladora, me perdonan que me equivoqué, dilatadora, exploradora o operadora. Y pues hay algunos tipos como se pueden utilizar, la anelatón, la Foley, las bujías, los exploradores de bola y el cistoscopio. Y se pueden clasificar siendo diagnósticos o terapéuticos, dependiendo de cómo se vayan a usar, o en una literatura encontré que se podía clasificar si eran blandos, rígidos, semirrígidos, pero pues no es como muy utilizada. Hay unas escalas en las que se utilizan para clasificar estos instrumentos, principalmente las sondas. Estaban estas dos, la Benique y la francesa o la Charrier, pero la que más se utiliza pues es la francesa. La francesa se utiliza utilizando de a 33 milímetros, ¿sí? Entonces, acá me equivoqué y no es sonda Foley y Tillman, sino la Nelatón y la Tillman en la punta y las Foley en la válvula para inflar el balón se tienen como una rayita de color. Esa rayita de color es la que nos va a indicar bajo qué clasificación de la sonda pues se está utilizando. Entonces acá, como pueden ver, les puse, espera un momentico, listo. Acá pues está el diámetro de las ondas en la clasificación francesa, en la Charrier, y los colores que se utilizan como convención internacional. Entonces pues pueden ver los distintos colores para cada tipo de diámetro de la sonda. Entonces se dice que el calibre de la sonda lo vamos a tener en función de la indicación de la edad del paciente. En los niños y niñas generalmente se utilizan calibres de 5 franceses o de 5 Charrier, ¿sí? Que el color no lo vemos acá, pero el color tiende a ser más o menos blanquito. Pues eso es lo que había encontrado. Porque ellos tienen pues la uretra más pequeña. Y acá, como pueden ver, dependiendo del diámetro, para los hombres es de 40 centímetros de longitud y se utilizan los calibres de 14 a 18. Y cuando son las mujeres, se utilizan de 20 centímetros, de 16 a 20 de diámetro y de 20 centímetros de longitud de niños de 6 a 10 centímetros de diámetro, generalmente 8. Acá está la clasificación como tal completa que es, donde acá podemos ver las pulgadas que tiene de diámetro, los milímetros que utiliza y la clasificación pues Charrier que estaríamos utilizando o la francesa. Y se ven los distintos tipos de calibres. Acá como, pues no sé, dato que encontré es que un French, que sería el FR, equivale a 0.33 milímetros.
Entonces 3 French nos equivalen aproximadamente a 1 centímetro, que es más o menos el diámetro que podemos decir que tiene cada sonda. ¿Qué indicaciones tienen las sondas? Pueden haber lo que ya habíamos hablado del uso, si son terapéuticos o diagnósticos. Como vemos, pues los diagnósticos está la exploración ureterovesical, obtención de muestras de orina, medición de residuo pues, miccional, control de diuresis, y también así es como se hacen los urocultivos para sacar la orina estéril desde la vejiga. Y como fines terapéuticos se pueden encontrar pues, evacuación vesical después o durante las cirugías prolongadas, tutores para cirugías de uretra y próstata, derivación de pacientes que tienen obstrucciones, pacientes con hematuria significativa, en los que se necesita lavado y irrigación, que utilizan un tipo de sonda especial, para cateterismos intermitentes, para los pacientes que tienen vejiga neurogénica, en terapias intravesicales, o también cuando hay una derivación percutánea, que es generalmente cuando el paciente tiene globo vesical y no se puede hacer el drenaje normal. Y pues ya les voy a mostrar cuál es esta derivación percutánea. Acá importante es que el médico es el que ordena el paso de la sonda y es el responsable de eso. En caso de que la enfermera no sea capaz de pasar la sonda, al médico es el que le toca pasar la sonda y tiene que tener la capacidad de hacerlo en el momento en que falle el personal de enfermería. Y nosotros somos los que vamos a decir qué sonda es la que está indicada, qué calibre vamos a usar de la sonda, por cuánto tiempo se va a usar la sonda, cuándo se tiene que cambiar y si no pasa, qué se tiene que hacer o si no es posible retirarla, qué se tiene que hacer. Entonces no es como tal que sea algo de enfermería, sino que nosotros somos los responsables. Y más que todo esta parte es la que vamos a tener nosotros a cargo como médicos generales. Entonces, ya para hablar de los tipos de sondas, la más utilizada y la que más se ve frecuentemente es la sonda Foley. Son las que se utilizan principalmente para derivaciones permanentes, cuando hay que hacer, cuando se instalan como tal la sonda para hacer el drenaje de todo el contenido de la vejiga. Tienen mecanismos de autorretención, que son los balones que ya vimos pues, en la práctica. Hay unos que tienen 2 vías y hay otros que tienen 3 vías, que son los que se utilizan para hacer irrigaciones cuando los pacientes tienen una hematuria y puede haber una obstrucción por coágulos de la sonda. Pues como recomendación decía que se tiene que utilizar sondas siliconadas porque los pacientes que sean alérgicos a látex pues se van a ver perjudicados y que la inflamación que se puede dar por cuerpo extraño es más leve en las que están cubiertas de silicona. A su vez, pues que dicen que las que son hechas de silicona completamente son con paredes más delgadas, tienen una luz de drenaje mayor, por ende pues va a ser más fácil el drenaje y es más difícil que se obstruyan y que se tapen. Acá no es artroplastia, es uretroplastia y son las preferidas para cuando hay una cirugía reconstructiva, que es la uretroplastia, que el procedimiento se hace cuando hay una obstrucción. Acá hay pues imágenes del libro, como pues la grafican ahí la sonda y acá es como se ve frecuentemente, como la vemos, los balones por donde se en la orina y los distintos calibres. Otro tipo de sonda utilizada es la Nelatón, que son sondas simples, no tienen mecanismo de autorretención, son las que se utilizan principalmente cuando hay que hacer un solo drenaje o cuando se tiene que hacer periódicamente, pero no es necesario dejar la sonda como tal. Y se utiliza para introducir drogas intravesicales o para los medios de contraste cuando se van a hacer estudios imagenológicos a nivel de las vías urinarias bajas. Y las sondas Tillman son sondas que son más rígidas, tienen la punta una angulación específica para entrar más fácil cuando los pacientes presentan algún tipo o algún grado de obstrucción, pues como tal vesical y prostática. Pues las Nelatón son estas, son las sencillitas, y acá donde se ve como gris es donde vamos a ver la indicación de color para el calibre de la sonda. Así es como se ven pues las de verdad. Y la Stillman, que pues es lo que les digo de la punta, que es como más dura y la sonda en sí es como más rígida. Acá les quería hacer énfasis en que hay una Tillman combinada con la Foley, que tiene el sistema como de autorretención, que es para inflar el balón, se utiliza para los pacientes que tienen como esas obstrucciones y no es fácil manejar como tal la sonda Foley.
De las sondas yo no puse el video referente a cómo se hace el procedimiento, por decirlo así, pues porque a mí me parece que la jefa nos explicó bien y no hay como mucha, mucho problema en el procedimiento, cómo se hace, tener en cuenta, pues, hacer la asepsia de la zona donde se va a pasar la sonda, el uso de la jalea del anestésico, cómo se va a pasar y que el balón quede bien puesto y que haya drenaje como tal de la sonda. De las bujías, pues las bujías son aparatos que se utilizan como tal para hacer dilatación de la uretra cuando los pacientes tienen estenosis uretral y pues se les dificulta y empiezan a presentar como un síndrome obstructivo a nivel de las vías de la uretra. Entonces son catéteres muy delgados, cortos, algunos tienen una punta filiforme para facilitar la entrada. Hay dos tipos, unos que se denominan hembras, que tienen un extremo distal con una rosca por donde se puede introducir uno macho para ir haciendo gradualmente pues la dilatación de la uretra para ir dilatando de a poco y no que no sea un solo procedimiento tan brusco para el paciente como tal. Acá hay algunos tipos, estas son las filiformes, esta gris, que es lo que yo les digo de la punta para entrar más fácilmente. Continuando, tenemos acá tres aparatos que son muy similares, el resectoscopio, ureteroscopio y cistoscopio. El resectoscopio es el que se utiliza para hacer resecciones a nivel prostático cuando se está presentando pues como tal hiperplasia o que hay que hacer como tal la destrucción para cuando hay destrucción o cuando se hace la resección completa de la próstata. ¿Sí? Acá pues importante es que él en vez de utilizar solución salina normal, utiliza cloruro sódico. En vez de utilizar el cloruro sódico, utiliza una solución de glucosa porque se utiliza como descargas eléctricas para hacer los cortes más fáciles y que no sea tan traumático. El ureteroscopio es el más largo, puede medir hasta 50 centímetros, puede ser rígido o flexible y se utiliza para hacer recorridos por todo el uréter o también se puede utilizar para hacer la extracción de los cálculos cuando se quedan atrapados a nivel del uréter o para hacer la destrucción de los mismos. Pues de lo que los flexibles son más delgados y tienen una luz más pequeña, pero hacen menos traumáticos los procedimientos. El cistoscopio, pues es muy similar al ureteroscopio, pero es más corto. Pueden ser rígidos o flexibles también y tienen una fuente de luz para hacer la visualización como tal de la uretra, de todo el procedimiento y hasta llegar pues a la vejiga. Ya estas llegan solo hasta la vejiga y son las que se utilizan principalmente para tomar biopsias o cuando hay cuerpos extraños en uretra o en vejiga, los extraen. Acá podemos ver cómo está el cistoscopio, las partes como tal, que tiene el telescopio óptico, pues donde está la fibra óptica para visualizar el trayecto por donde va pasando, los puentes para pasar endoscopio, con que se va a tomar la muestra, si se va a utilizar algún tipo de garra, como podemos ver acá, la camisa con el obturador, que es pues, por donde se va a manejar los adaptadores que estamos metiendo, como la pinza, y pues el conector de salida. El uteroscopio pues es más simple, simplemente se entra igual por uretra, es más largo, como ya les dije tiene hasta 50 centímetros y dependiendo, acá podemos ver el adaptador por donde podemos entrar los instrumentos y los vamos a utilizar. Y este es el resectoscopio, que acá pueden ver cómo se va utilizando, es más rígido, es más corto, tiene más herramientas y pues es como se extrae el tejido de la próstata. Simplemente llega ahí hasta la próstata, no pasa hasta la vejiga, pues es más corto. Acá es lo que yo les hablaba de la derivación de la cistotomía percutánea. Entonces, ahorita les muestro como tal cómo es la técnica. Nosotros no estamos en sí capacitados para hacerlo porque hay que tener experticia en cómo se hace y generalmente la hacen solo los urólogos. Tiene una indicación específica que es cuando los pacientes tienen globo vesical, que se tiene que recurrir a este método o a esta técnica y que los pacientes, además de tener el globo vesical, tengan una obstrucción y no haya sido posible hacer el drenaje mediante una canulación normal, utilizando la sonda normalmente. ¿Qué pasa también?
no se tiene que forzar la sonda por vía uretral para no crear una falsa ruta, romper la uretra o lesionarla, o bueno, pues evitar como tal la iatrogenia. Entonces recurrimos a esta cistotomía, que es cuando la sonda no puede pasar, que es lo que les estaba contando. ¿Qué contraindicaciones relativas tiene? Que se les puede quedar una cicatriz suprapúbica, porque ya van a ver en el procedimiento cómo se hace el procedimiento. Y la falta de entrenamiento es la contraindicación absoluta. Entonces, por eso les digo que nosotros generalmente no salimos preparados para hacerlo, pues porque también hay unas medidas de asepsia que tenemos que tener. Entonces, generalmente las practican solo los urólogos. Acá está el video del procedimiento. Me avisan si se reproduce, por favor, porque no sé si se está reproduciendo o no. ¿Vieron el video normal o lo repito o no sé? Porque no sé cómo les estaba, si Sí, les señor. recorrió normal, si lo escucharon, ¿sí? Sí, bien. Ya como tal las complicaciones que podemos encontrar cuando se usan las sondas, la más frecuente y de la que no hay que tener en cuenta es la infección urinaria. Pues dice que de un 3 a 10% por día que mantiene la sonda, se aumenta el riesgo de que las bacterias empiecen a hacer alrededor de la sonda. Entonces puede ayudar a favorecer la infección urinaria iatrogénica secundaria pues, al uso de las sondas frecuentes. La mayoría de las infecciones urinarias asociadas al uso de catéter son por la flora colónica como tal, y el factor de riesgo más importante para que se dé la infección es lo que dure el catéter, entonces el tiempo que permanezca pues, con la sonda. Se dice que la sonda Foley se tiene que cambiar idealmente de 15 a 20 días y que no tiene que superar el mes cuando se dejan permanentemente, porque puede aumentar drásticamente como tal el factor de riesgo para tener infección urinaria. También se habla de que en pacientes con sonda crónica el riesgo de cáncer de vejiga de tipo escamocelular aumenta cuando se utiliza crónicamente, y se tiene que hacer pues ya como tal exámenes periódicos de control en estos pacientes. Dice que si es posible se recomienda usar sonda de cistotomía, un colector externo o un cateterismo intermitente en vez de una sonda Foley permanente, pues para disminuir el riesgo de infección urinaria. Acuérdense que el cateterismo intermitente pues se hace con la Nelatón para evitar el uso de esta sonda. Los problemas que tenemos cuando la sonda queda retenida y no se puede hacer la extracción, entonces las soluciones que daban en el libro, lo primero es cortar la válvula para inflar, para que se desinfle el balón como tal y pues intentar sacarlo sin generar problemas. Dice que frecuentemente funciona y sale sin ningún problema. Si no funciona, ya pues se puede intentar pasar un catéter o guía
a través del canal y ayudar a drenar el líquido que se obstruye en el canal para reventar como tal el balón que está en la vejiga y poder sacar también la sonda sin ningún problema. Si estos procedimientos ya fallan, ya se tiene que recurrir a un procedimiento quirúrgico para retirar la sonda, porque pues, o sea, nosotros llegamos hasta acá, mejor dicho, ya hasta ahí podemos hacer nosotros, ya el resto sería tratamiento urológico y quirúrgico. Se habla de que las sondas ayudan aumentan el riesgo de tener cálculos porque favorecen las bacterias cuando se empiezan a acumular alrededor de la sonda, favorecen que las sales como tal que tenemos dentro de la orina se empiecen a calcificar, se empieza a dar como tal el procedimiento, el proceso de la litiasis y se obstruye la luz de la sonda. Entonces, esto pues puede favorecer que se formen los cristales y pues se ve como tal la litiasis. Entonces es un factor que también toca tener en cuenta en los pacientes en los que se utiliza crónicamente la sonda. Tener en cuenta esto, el trauma uretral y la estenosis, porque la estenosis uretral es algo que es una patología que es iatrogénica prácticamente, ya que cuando se le hace manejo a la uretra, y se hace un mal manejo de la uretra, es que se va a generar la estenosis, porque se empieza a formar la cicatriz dentro de la luz y va a causar la estenosis. Entonces es un procedimiento que toca tener en cuenta y toca tener cuidado al momento de hacerlo. No forzar la sonda, tener cuidado al momento de pasarla, utilizar bien bastante anestésico, como nos decía la jefe el semestre pasado, para intentar evitar todo esto, porque decía que es muy traumático y la estenosis como tal es iatrogénica. Y también tratar de hablar eso con los pacientes cuando se van para la casa, que ellos mismos aprenden a pasar la sonda o todo ese tipo de cosas, pues porque es un problema, la verdad. Y también tener en cuenta que de estar intentando pasar la sonda a punta de fuerza, se puede crear una falsa ruta, ya vamos a crear una derivación que no lo único que nos va a favorecer es que se pueda infectar más fácil la uretra, que puedan translocar bacterias de algunos otros lados y que por la cercanía que tiene la uretra con el recto, podemos también terminar creando una fístula recto-uretral o recto-vesical, dependiendo de hasta dónde llegue la sonda, y podemos tener problemas ahí. Entonces, tratar de evitar esos traumas iatrogénicos al momento de manejar las ondas y de manejar la uretra como tal. Lo último de lo que les quería hablar es de la dilatación uretral, que es para lo que se utilizan las bujías que les mostré anteriormente como tal, que pues la dilatación uretral se utiliza cuando los pacientes presentan estenosis uretral, que como ya les dije se puede dar por iatrogenia al momento de pasar la sonda y que causemos microtraumas o traumas y se forme la cicatriz, o que al momento de hacerle a los pacientes una uretroplastia porque hubo problemas cuando se les estaba haciendo bueno, cuando se les estaban haciendo la extracción de la próstata o algo por el estilo, entonces se procede a hacer esta dilatación uretral. Se utilizan las bujías, dependiendo del calibre, generalmente 24 o 28, para dilatar como tal la uretra y que se mejore todo el proceso obstructivo para los pacientes. Dice que se puede utilizar sondas de Tilma, pues por lo que hablamos de que son más duritas, pero generalmente se prefieren los dilatadores o las bujías, pues son lo mismo, ¿sí? Generalmente son metálicos de Benique, ya les voy a mostrar algunas fotos, y toca tener cuidado de no tener una perforación o una ruptura, pues por lo mismo que como son más duros, pues es más fácil dañar los tejidos como tal. La dilatación con balón es la forma menos traumática, pero requiere de uso de fluoroscopio y pues, para el uso correcto del balón, y hay veces que se necesita un cistoscopio flexible. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo se hace y por qué pienso que es como la mejor forma de hacer la dilatación, porque si ustedes ven todos estos instrumentos, pues que le meten a uno esto por la uretra puede ser como, pues yo me lo imaginé y no me gustaría pasar por eso. Entonces acá pueden ver cómo es el dilatador de Meñique, las bujías Hegar y algunos dilatadores rectos. Y pues los dilatadores filiformes, que ya los habíamos hablado, de las puntas. Y pues no sé, a mí me parece como traumático eso, entonces prefiero esta técnica que es la del balón.
que ya les muestro el video de cómo es. Y ya, chicos, no es más lo que les quería contar de eso. No hay, yo les dije que era un tema cortico, la verdad. No sé si tienen dudas, preguntas, recomendaciones. Así. Nico, yo tengo una. El cáncer de vejiga que usted dijo que se relacionaba con uso crónico a veces de sondas, ¿usted tiene, digamos, como, cuál es la relación más exacta de... No escucho, José, qué pena, se te cortó. José, no se te entiende. José, ¿Ya me escuchan? sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si sabe cuál es la relación más exacta entre el cáncer de vejiga que se puede dar por el uso crónico de sondas. Pues como tal, estadísticas no encontré, pero decía que se asociaba mucho con el uso con el cáncer de vejigas con celular. Pues epidemiología no encontré, pero yo busco y si encuentro, pues las mando ahí por el grupo. Pero la verdad no encontré así como una revisión donde hablaran de proporciones como tal, no encontré.
No sé si tienen alguna duda o algo por el estilo. O bueno, no sé. Ya no es más, yo les dije que era un tema cortico. Sencillo, la verdad. No, Nico, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces ya. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta Nico. luego. Chao. Gracias, Nico. Hasta luego. Entonces, Hola, amigo. Siempre hola. somos los únicos que quedamos, Sí. ¿Qué ¿cierto? más? Nos estamos a chismosear. Amiga está Bien. grabando todavía. Ay, verdad. Oli, Oli. Bueno, nos ¿Quién, tocó irnos, ya no podemos quién chismosear. está grabando? Yo creo que Nicolás. Ay, ya no podemos pelar. Ah, Pero ya la bueno. detengo. Pero a ver si se puede detener grabación. Detener grabación. La grabación se guardará en la cuenta. Ay,